Vamos a empezar hablando de CART, ¿vale? Que son árboles de clasificación y regresión, que de cierta forma, bueno, introdujeron un cambio de paradigma en estadística computacional, y son debidos al gran Breiman. Y lo que vamos a hacer es hacer un breve recordatorio por si alguien no lo ha visto, una breve introducción. Y después lo que vamos a dar es pues una serie de mejoras que no requieren demasiado trabajo cuando las estamos implementando y que dan resultados bastante buenos para empezar. Entonces suele servir como un buen punto de inicio en un proyecto para luego intentar mejorar con cosas pues, más sofisticadas. Y entonces estas tres digamos, mejoras sobre CART básicas tienen esos nombres. Bagging y boosting, que son, en realidad son estrategias generales para mejorar cualquier algoritmo de aprendizaje automático o algoritmo estadístico para predicción. La tercera sería los bosques aleatorios. Bueno. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a hacer, una introducción a CART y luego las versiones, vamos a llamarlas avanzadas. Los materiales, si los queréis ver en más detalle, están en ESLR8 y casi 17, y luego pues un poco más disperso en ESL9, 15, 16 y bueno, aquí la verdad es que no viene demasiado, pero bueno, está comparado con otras familias de modelos, y eso es la parte interesante de esa referencia. En los labs pues hay un caso completo de clasificación, un caso completo de árbol de clasificación, un caso completo de árbol de regresión, de bosque aleatorio y de gradient boosting. Y bueno, es un honor. Al final, pues Nuria Campillo pues nos va a hacer una ilustración pues probablemente más interesante y menos seca de lo que voy a hacer, que es cómo los aplica o los está aplicando ya en problemas de descubrimiento de fármacos. Habló ligeramente Chema el otro día sobre este problema, pero ella pues es especialista en ese campo y en aprendizaje automático. Y bueno, pues hablará en detalle de algunos de los proyectos que ha hecho. No sé si queréis preguntar o... Bien, pues este es un viejo amigo que nos ha aparecido ya como 3 o 4 veces. Y bueno, pues hoy nos vamos a mover en este espacio, ¿vale? Es como si dijésemos esto esencialmente, bueno, este trozo lo hemos dejado atrás. Hoy nos vamos a mover en este espacio, entonces nos vamos a mover en modelos que son algo menos interpretables, pero algo más flexibles y por tanto tienden a predecir mejor. Y bueno, es interesante, parte del interés de hoy es volver a hablar de esta tensión entre flexibilidad e interpretabilidad. Digamos que es una constante. El siguiente tema que veremos serían máquinas de soporte vectorial, y luego ya, como si dijésemos por aquí, por esta parte, estarían los modelos profundos a los que nos vamos acercando poco a poco, que digamos que es probablemente la razón de que hoy estamos hablando sería esa. ¿Vale? Vale, entonces hacemos primero una introducción muy breve a árboles de regresión y clasificación. Y bueno, empezamos, vamos a hablar de carros y vamos a poner los bueyes delante del carro. Hay que decir cuáles son sus ventajas y desventajas. Bueno, son muy fáciles de explicar. Son tan fáciles que yo soy capaz de explicarlos. En cierta forma recuerdan a cómo tomamos los humanos decisiones en algunos dominios. En particular, recuerda bastante en medicina cómo se toman decisiones. Bueno, en medicina usan muchas guías, ¿no? Y básicamente son árboles de decisión. Yo recuerdo que hicimos un proyecto de ictericia en recién nacidos y básicamente era si el nivel de bilirrubina, para Carlos que va a ser padre dentro de poco, si el nivel de bilirrubina estaba entre esto, pues había que hacer cierta pauta. Y si además, pues no sé, otra medida estaba en otra cantidad, pues había que hacer otra pauta, etcétera, etcétera. ¿Vale?
Entonces, bueno, pues es una forma razonable o fácil de pensar, ¿vale? Además, bueno, se pueden desplegar gráficamente y eso hace que se puedan interpretar, especialmente si no son muy grandes. Entonces, esto es interesante. Y luego otra característica es que permiten manejar variables cualitativas de forma bastante sencilla. En el sentido que no tenemos que introducir variables dummy. Esto, bueno, pues no lo hemos explicado en estas sesiones, pero creo que es en uno de los laboratorios primeros se muestra la necesidad de emplear variables dummies para estas cosas. Y bueno, esto es las ventajas. Las desventajas es que no son tan buenos predictivamente como otros, pero bueno, pues esos otros pues los vamos a explicar. Y esos otros son estos tres que están aquí. Aquí, bueno, me gustaría incidir en un artículo que mencionamos el primer día, que es este artículo de Cynthia Ruding, que, bueno, ella viene a explicar en su artículo es que, bueno, fuera de digamos, fervor que hay por modelos profundos y demás en la actualidad, bueno, pues cuenta como en muchos casos somos capaces de obtener resultados a lo mejor no tan buenos predictivamente, pero sí bastante aproximadamente tan buenos con este tipo de modelos, con árboles y árboles aleatorios, con la ventaja que son mucho más interpretables que los modelos profundos. Vale. Vale, bueno, entonces la palabra clave de toda la hora de hoy es partición recursiva. Y básicamente lo que queremos hacer es una región que representa dónde están las variables explicativas, ¿vale? Los predictores. Bueno, pues la vamos a partir. Y la vamos a partir de forma que partir quiere decir que hacemos trozos disconjuntos y que abarcan todo el espacio que nos interesa. Y en cada uno de esos trozos vamos a dar un mismo valor a las variables. Aquí estaría reflejado un poco, digamos que la parte que queremos, el conjunto que queremos partir, pues está reflejado. Y veis que estamos haciendo, por ejemplo, en esta misma región, todos tienen el mismo valor. En esta región que está por aquí, pues tendrían este valor, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y aquí está reflejado el modelo que aquí está representado. Las particiones pues están representadas, o el árbol está representado aquí. Entonces empezamos primero partiendo en una región X, encontramos un corte para la primera variable, que sería, aquí está reflejado aquí, sería este corte, ¿vale? Y vamos bajando sucesivamente con una serie de reglas y una serie de criterios para intentar predecir lo mejor posible. Bueno, entonces, bueno, es recursivo porque vamos por cada una de las ramas haciendo el mismo tipo de operación hasta que conseguimos lo que queremos. ¿Vale? Ese es el concepto clave. Y bueno, pues vamos a hablar primero de regresión y luego de clasificación. Árboles de regresión y árboles de clasificación. La jerga es, bueno, pues tenemos los nodos terminales o hojas del árbol, que son los que están aquí. Básicamente estamos representando esos nodos, esas regiones, esos trozos de los nodos internos que marcan las particiones que hacemos en los predictores, ¿vale? Pues aquí y aquí y aquí, etcétera. Y lo demás, lo que los une son ramas. Y como decía, el objeto es partir el espacio de predictores en J regiones. Aquí tendríamos 5. Y en el caso de regresión, para cada observación que caiga, es decir, que una vez que creemos que estamos aquí, pues lo que hacemos es coger la media de respuestas de las observaciones de entrenamiento que han caído aquí. ¿Vale? Hacemos una partición. En este trocito morado, que tiene esta parte de aquí, quedan 6 observaciones de entrenamiento. Hacemos la media de esas observaciones y eso es lo que nos daría
este valor rosita que afecta a toda esa red, ¿vale? ¿Cómo evaluamos toda esa red? ¿Vale? Entonces, básicamente lo que hay que buscar es formas, bueno, primero, cómo elegimos, o sea, qué tipo de conjuntos elegimos, cómo hacemos estos cortes y hasta cuánto bajamos. ¿Vale? Y básicamente, fijando esas reglas, pues tenemos pues, toda una familia de algoritmos. ¿Vale? Entonces, vamos a explicar brevemente pues, las más efectivas. ¿Vale? Las más efectivas es, lo primero es, desde el punto de vista de interpretación y desde el punto de vista computacional, es más fácil si las regiones son cajas, son rectángulos o cajas, ¿vale? Y entonces, una vez que hemos fijado esto, lo que intentamos es encontrar cajas no solapantes, es una partición, que minimizan el error cuadrático, la suma de errores cuadráticos, ¿vale? Entonces, cogemos J cajas y en cada uno de los puntos, en cada una de las observaciones de entrenamiento que caen en esa caja, pues lo que intentamos es que los cuadrados, la suma de los cuadrados, esta es la observación y este es el valor que damos a esa caja, pues sea mínimo. ¿Vale? Vale, esto es fácil, bueno, es bastante fácil y bueno, es más fácil aún si, quiero decir, aunque sean cajas, podríamos cogerlas, tenemos muchas formas de elección, ¿vale? Y la forma más sencilla es haciendo splits en dos partes, ¿vale? Cada caja se va a partir en dos partes y lo vamos a hacer desde arriba, es decir, que partimos de toda la región, la empezamos partiendo en dos trozos con una de las variables y así sucesivamente. Y lo vamos a hacer de forma voraz, ¿vale? Quiere decir que vamos a intentar hacerlo, dada una situación y una caja que queremos partir, lo vamos a hacer de la forma mejor posible, ¿vale? Esto nos lleva a... Bueno, esto nos lleva, y ya lo discutiremos en otro contexto, pero típicamente nos lleva a una solución, un óptimo local, ¿vale? Pero bueno, que es suficientemente bueno para ciertos propósitos y luego veremos cómo refinar esa solución. Vale, entonces, digamos, este algoritmo voraz de arriba a abajo lo que hace es, digamos que en cada paso es de entre todos los predictores posibles, coge o sea, lo que hacemos es escoger el predictor y el punto de corte que induce la máxima reducción en mínimos cuadrados, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que es como si dijésemos, tenemos todas las posibles variables de corte, los posibles puntos de corte, hacemos un conjunto que es que la variable j' sea menor que s y que la variable j' sea mayor que s. Esta es la reducción y como si dijésemos, entre todos los j y los s correspondientes encontramos el que, ¿vale? Esto que parece un problema bastante monstruoso, realmente se puede resolver de forma bastante eficiente y ese es el criterio que sea. Entonces, y hacemos esto hasta que se satisface cierto criterio. Se pueden utilizar varios, pues cuando la reducción pues sea menor que cierto valor, pues paramos o seguimos cortando hasta que, por ejemplo, en cada una de las regiones haya 5 puntos o 7 puntos o cuando tengamos, no sé, 20 nodos terminales, ¿vale? Se pueden introducir una serie de criterios, ¿vale? ¿Debió? Vale. En cualquier caso, toda esta historia está implantada en R, en Python, etcétera. Bien, entonces, las predicciones típicamente son muy buenas. Es decir, si hacemos un árbol suficientemente profundo, las predicciones son muy buenas en el conjunto de entrenamiento, pero el problema que nos persigue desde el principio es que bueno, pues es muy probable que se produzca sobreajuste. Eso quiere decir que si cogemos otro conjunto de entrenamiento de forma aleatoria, pues es probable que el árbol sea bastante diferente y lo que nos dice es que el árbol es demasiado complejo. Entonces la idea básica es que
Árboles muy profundos tienden a tener un sesgo pequeño, pero varianza muy grande. Árboles menos profundos tienden a tener un sesgo mayor, pero una varianza menor. ¿Vale? Y en esa tensión que pues, nos viene persiguiendo desde el primer día, pues tenemos que jugar. ¿Vale? Entonces, hay dos soluciones. Una es digamos, cortar el algoritmo en cuanto, bueno, pues no mejoramos suficientemente, ¿vale? Pero esta, pues, la idea es que a veces cortamos demasiado pronto con esta idea. Y la idea alternativa es una idea alternativa que es un método de regularización, ¿vale? Entonces, básicamente lo que introducimos es este es el criterio nuestro que usamos, de mínimos cuadrados, y lo que introducimos es intentamos minimizar la complejidad del árbol. Básicamente lo que quiere, introducimos una penalización que tiene en cuenta el número de nodos que tenemos en el número de particiones que hacemos con una penalización. Y bueno, pues lo que podemos es, o sea, dado alfa, tenemos el mismo problema de antes, computacionalmente el mismo problema, y lo que queremos es resolver, digamos, ver el mejor alfa, y se hace típicamente por validación cruzada, ¿vale? Como hemos hecho, Chema explicó el otro día en otro caso, ¿vale? Esto recuerda a los regularizadores Lasso y similares que vimos el otro día. Y eso aquí tiene un nombre es decir, dejamos crecer el árbol y luego lo podamos, y esta poda es intentando minimizar la complejidad del costo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta por ahí? Bien, ahí está descrito el algoritmo que básicamente pone en palabras más precisas lo que he contado. ¿Vale? Entonces, bueno, pues usamos splitting binario recursivo, ¿vale? Hasta que, y bueno, el criterio que se ha puesto aquí es hasta que se tenga un número suficientemente pequeño de observaciones. Y luego lo que hacemos es usamos poda, ¿vale? Como función de ese parámetro alfa, y lo que hacemos es escoger alfa por validación cruzada. ¿Vale? Bien, las ideas son muy parecidas para la clasificación. Lo único que cambia es, ahora hemos usado mínimos cuadrados, ahora vamos a usar otros criterios. ¿Vale? La idea es, bueno, otra diferencia importante. Ahora, aquí hacíamos como predicción, una vez que teníamos la caja correspondiente, veíamos las observaciones de entrenamiento y hacíamos la media. ¿Vale? Aquí tenemos dos opciones. La primera, para hacer la predicción, es una vez que tenemos la caja, vemos las observaciones que caen en esa caja, y la primera aproximación es coger la etiqueta que sea mayoritaria. ¿Vale? Pues ahí sí, en una de las cajas caen 7 observaciones con 1 y 3 con 0, pues lo pondríamos como 1. Pero es más interesante o sea, es más informativo dar la clase de proporciones. Quiere decir que en el mismo ejemplo que he dicho antes, pues diríamos que la predicción que hacemos es que con probabilidad 0,7 la observación es un 1 y con probabilidad 0,3 es un 0. ¿Vale? O sea, tenemos esas dos opciones que hay. Y en principio el concepto natural para sustituir a los mínimos cuadrados que hemos dicho antes sería la tasa de clasificación de error, ¿vale? Que sería, bueno, si tenemos en cuenta, si usamos las proporciones, pues sería 1 menos la probabilidad máxima, ¿vale? Pero hay dos conceptos que funcionan, dos medidas que funcionan mejor, en el sentido que ahora indicaré. Una es el índice de Gini, que, bueno, no sé si hay alguien de ciencias sociales escuchando, pero bueno, se usa mucho pues en el INE lo usan mucho para, bueno, en economía de la pobreza, para ver la desigualdad
la distribución de la riqueza. ¿Vale? Y tiene esta expresión. Y la otra es, bueno, la vimos el otro día, que era la entropía cruzada, que es la función que empleamos en máxima verosimilitud en clasificación, de forma que, bueno, esta sería el paralelo, la entropía cruzada sería el mayor paralelo a este, pero esta, bueno, también se emplea. Y digo que esta es mejor, estas dos lo que preservan es lo que se llama la pureza del nodo, la pureza del rectángulo, en el sentido de que estas funciones objetivos son pequeñas cuando los números, estas proporciones, estos estimadores de probabilidad, son todos cerca de cero, o son ceros o son unos, ¿vale? Es como lo minimizamos, en ambas. ¿Vale? Entonces, digamos que estas promueven mayor pureza, o sea que es un concepto un poco eugénico, provienen mayor pureza de las regiones, ¿vale? Entonces, se suele usar, no son más habituales usar ambas. Vale. Y para acabar esta brevísima introducción, comparamos con modelos lineales, y esto es algo que nos ha aparecido varias veces, que no hay comida gratis, ¿vale? Bueno, Nuria y yo estuvimos el otro día en una reunión, ¿vale? Y había un iluminado que decía que venía a vender un nuevo modelo de inteligencia artificial que lo hacía siempre genial, que no ha leído este teorema. Y bueno, aquí está un ejemplo de... Bueno, de hecho no habíamos hablado mucho de esto, pero este ejemplo está bastante bien para explicarlo. Es que no hay un método que funcione bien en cualquier problema, de manera universal, ¿vale? Este ejemplo está bastante bien. Este es un problema de clasificación, ¿vale? Entonces aquí tenéis un ejemplo en el que, bueno, pues va fenomenal un método lineal, ¿vale? Es perfectamente separable y bueno, va guay. Y aquí tendríamos problemas con digamos que este sería el tipo de clasificación que se haría con un árbol de clasificación, el tipo de regiones, ¿vale? Que, bueno, pues lo hace razonablemente bien, pero no podemos vencer a eso, es imposible. Sin embargo, una región como esta, pues lo tenemos bastante crudo con un método lineal y pues lo cuadramos con un método, con un árbol, ¿vale? Muy bien, o sea, vale, entonces, ya hemos dicho el problema que tiene esto, ¿vale? El problema que tiene esto es que hacemos, aunque hemos introducido un método de regularización, vamos a hacer árboles que funcionan, bueno, que típicamente son muy profundos y tienen poco sesgo, ¿vale? Pero bastante varianza, ¿vale? Entonces, ahora vamos a explicar tres, digamos, ideas más modernas que van a paliar ese problema. Y lo bueno es que por el mismo precio tenemos tres técnicas para intentar mejorar un algoritmo de aprendizaje automático. Tres técnicas generales para mejorar un algoritmo de aprendizaje automático. Aquí los explicamos con árboles porque se explican muy bien, ¿vale? Pero son ideas generales. Que si tenéis vuestra red favorita o vuestro clasificador favorito, Chema lo aplicó al clasificador que necesitaba el otro día, que era una regresión logística con regularizador, y aplicaba una técnica de estas para mejorar, ¿vale? Y la primera de ellas es Bagging, ¿vale? Que es una abreviatura. Bueno, este es el problema que ya hemos mencionado. Y Bagging es una abreviatura de Bootstrap Aggregation, ¿vale? Agregación basada en el Bootstrap. Y como decimos aquí, nos permite reducir la varianza. Insisto, el problema que tenemos es que tenemos varianza grande, pues queremos reducir la varianza. Entonces es una técnica general de reducción de varianza. Bootstrap básicamente
es una técnica de estimación de la varianza muy potente. Es decir, de las 20 ideas grandes os voy a decir de las mates, ¿vale? Para provocar a Nacho y Carlos. De las 20 grandes ideas de la estadística, el Bootstrap es, ¿vale? Y se debe al gran Efron, pero no es este Efron, ¿vale? Este es el Efron que le gustaría a mi hija pequeña, ¿vale? Es este Efron, ¿vale? Este Efron, pues no sé. Por ejemplo, le dieron el premio BBVA hace 3 o 4 años en ciencias básicas y le dieron lo que sería el Nobel de Estadística que, bueno, se ha empezado a dar como hace un par de años. Pues el primer Nobel de Estadística se lo dieron a él hace un par de años. Bueno, por cierto, en línea con... Bueno, esto lo asociamos a drogas, sexo y rock and roll. Le expulsaron 6 meses de Stanford por un problema de sexo, drogas y rock and roll. Vale, entonces la idea está allí... Bueno, vamos a quitarlo allí. A pesar de lo feo que es, ¿vale? Pues le expulsaron por eso. Bueno, entonces... la idea básica es muy rápido. Cuando intentamos estimar la varianza y usamos estas n observaciones, la media tiene varianza más menor, ¿vale? Y esa es toda la idea, ¿vale? Entonces, básicamente lo que hacemos es, lo que nos gustaría es, vale, pues vamos a coger un montón de conjuntos de entrenamiento, aplicamos el algoritmo que nos corresponda, hacemos la estimación y la media va a tener menor varianza, ¿vale? Nada, ¿vale? Pero bueno, lo que pasa es que no tenemos tantos conjuntos de entrenamiento, ¿vale? Los datos no son... Entonces lo que hacemos es usar Bootstrap. Y Bootstrap es el invento de Efron, el gran invento de Efron, y básicamente tenemos un conjunto de datos y lo que vamos a coger es hacer unas muestras. Bootstrap es como hacer conjuntos o emular conjuntos sintéticos de datos y lo que se hace es coger, no sé si tenemos 100 valores, ¿vale? 100 valores, pues coger no sé, 20 conjuntos de 100 valores que los obtenemos con reemplazamiento. Y que yo cojo, o sea, de mi conjunto original cojo 100 valores con reemplazamiento, ese sería mi primer conjunto sintético, y así eso lo hago 20 veces. Aplico el algoritmo que quiera en cada uno de esos 20 conjuntos y luego los agrego. Esa es la técnica, ¿vale? Es lo que está ahí explicado. ¿Vale? Entonces es eso. Si hacemos regresiones, construimos B árboles de regresión con B conjuntos bootstrapeados, ¿vale? Y hacemos la media, ¿vale? Y bueno, lo que hacemos es cogemos o sea, los árboles que cogemos son del estilo de los que hemos hecho, o sea, si son árboles profundos que tienen poco sesgo y varianza alta, y la idea es que si hacemos una media con de esos B árboles, pues se reduce la varianza. ¿Vale? Y en clasificación lo mismo, es la misma idea, y ahora lo que hacemos es agregar por voto mayoritario. ¿Vale? Y el número de bootstraps de muestras que cogemos es en torno a 100, 1000, ¿vale? En un momento, sí, estas cosas muy básicas no las conozco. O sea, tienes un conjunto de datos y lo que haces es, tienes 100 datos, y entonces generas un conjunto de 80 datos aleatorios de ahí. Y luego otros 80 datos. O sea, los mismos datos los reciclas en varios... Sí, pero típicamente... o sea, típicamente lo coges del mismo tamaño. O sea, tienes 100 datos originales, independientes, tal, ¿vale? De tu experimento que es muy costoso y por tanto no puedes tener muchos más. Y lo que coges es un primer conjunto de 100 datos muestreando con reemplazamiento. Pero no entendí, porque si tienes 100 en total, tu conjunto de 100 es el mismo. No es el mismo, porque es muestreas con reemplazamiento.
O sea, puedes hacer unos cálculos. Vale. Y, o sea, que algunos te aparecen varias veces. Sí, exactamente. Vale. Y básicamente, bueno, luego, de hecho será un argumento relevante luego, puedes calcular que aproximadamente 1/3 de los puntos no aparecen. ¿Vale? Vale. Y tiene nombres. Los de ciencias de la computación lo llaman la regla 0632 porque 2/3 cogen 2/3 y 1/3. Vale. Bueno, está justo. Pues, me alegra que me haga esa pregunta porque justo. Vale, entonces, bueno, una cosa chula de esto es que no hace falta validación cruzada o tener o reservarte otro conjunto para hacer validación, porque puedes estimar el error test por el mismo precio, como si dijésemos, ¿vale? Porque justo en cada una de las muestras tienes 1/3 de los datos fuera y entonces puedes validar, ¿vale? Vale, pues esa es otra de las ventajas. El problema está en que, bueno, los árboles, bueno, pues estaban muy bien porque eran intuitivos, se interpreta, etcétera, especialmente si no son muy profundos. El problema es que ahora estamos juntando un montón de árboles y básicamente estamos haciendo una media a lo largo de árboles. Entonces se pierde interpretabilidad. Pero bueno, lo que se utiliza es una medida que es la importancia de cada uno de los predictores, ¿vale? Básicamente lo que hacemos es, cada vez que, bueno, al menos la forma de que partíamos, cada vez que hacemos un split por una variable, lo hacíamos porque era la mejor reducción de la medida correspondiente, de los mínimos cuadrados, por ejemplo. Entonces lo que hacemos es, cada vez que hacemos un split, nos quedamos con la reducción que se ha inducido, ¿vale? O sea, reduzco. Bueno, estoy haciendo un split por la variable altura, pues recojo que es con la variable altura y la reducción en RSS, sí, y lo que hago es registro todas esas reducciones a lo largo de todos los B árboles que voy haciendo y finalmente pues hago la media de... Y eso es lo que reflejo, ¿vale? Entonces, digamos, lo importante que ha sido esta variable al partir los árboles, pues queda reflejada por esa cantidad, la importancia de la variable. Entonces eso me indica que en este caso pues esta sería la variable más importante, etcétera, etcétera, y algunas que son menos importantes. ¿Vale? Y algo análogo se hace en el caso de clasificación con el índice de Gini. ¿Vale? Entonces esta es la primera idea y es una idea general. En cierta forma, Bagging y Random Forest va a ser la misma idea, que es agregar árboles, ¿vale? Son dos. Lo único que la forma de escoger los árboles es un poco diferente. Vale, entonces, una primera idea era reducir la varianza. Aquí vamos a lo mismo, vamos a sumar árboles y vamos a reducir. Lo que pasa es que, bueno, enlazando justo con lo que hemos acabado, con lo que hemos mencionado, puede ocurrir suele ocurrir que es como si dijéramos, hay cierta repetición en los árboles. Es decir, que hay variables más fuertes, más discriminadoras o mejores predictoras, que van a aparecer de forma muy repetida, o como si dijéramos, las partes de arriba de los árboles van a ser bastante parecidas, y eso hace que haya correlación entre los distintos árboles. Y esa correlación, en lo que habíamos puesto aquí, o sea, este argumento que hemos puesto para justificar por qué hacemos esto, requiere la independencia de estas variables. Cuando hay correlación, hay que tener, digamos que estamos subestimando con esta. Entonces hay que tener en cuenta esa correlación. Entonces lo que intentamos lo que se intenta con los árboles, con los bosques aleatorios, es justo de correlar, ¿vale? De correlar los árboles. Entonces, bueno, esta es la idea que acabo de explicar. Vale, entonces lo que se introduce en esto es que antes de hacer un split, en lugar de coger todas las variables, tomamos una muestra de las variables, ¿vale? ¿De acuerdo? Y hacemos el split con esas
con esas p variables. O sea, en lugar de las 1000 variables que tenemos, cogemos 10, ¿vale? Aleatoriamente, y el split lo intentamos con esas 10. Y la idea es que entonces esa variable tan fuerte no va a aparecer siempre, ¿vale? Entre las candidatas, y bueno, pues eso es lo que nos permite decorrelar, ¿vale? Vale, pues esa es la idea, ¿vale? Lógicamente, cuando las variables que cogemos son las mismas que las iniciales, ¿no? Pues tenemos bagging. Y bueno, pues esto es especialmente útil, esta técnica es especialmente útil cuando los predictores están muy correlados. Vale, está aquí descrito, no tiene mucho... Bueno, pues básicamente lo que hacemos es... dado el número de predictores, escogemos las variables, el número de variables que vamos a emplear, ¿vale? Y luego ya es el mismo algoritmo de antes, solo que vamos sacando las variables en cada paso, ¿vale? Lo demás es igual. Vale, este gráfico está bien para comparar lo que habíamos dicho antes. Esto es un ejemplo tomado de los libros que os dije antes. Este es un ejemplo con bagging, ¿vale? Entonces aquí lo que vemos es que hay una variable que es muy fuerte y bueno, pues hay mucha correlación entre digamos que los árboles se van repitiendo. Aquí se ha construido un árbol aleatorio con 7 variables, bueno, al menos había 67, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces vemos que aquí digamos que hay más diversidad, aparecen más variables y bueno, pues se permite estimar la varianza de forma mejor. ¿Vale? Vale, y la tercera técnica, que también es general, es boosting. Boosting es acelerar, ¿vale? O potenciar. Entonces, de nuevo, es una técnica general y la idea es que, de nuevo, en boosting para árboles, lo que construimos es un número muy grande de árboles y en lugar de sacar una nueva muestra y luego mezclar los árboles, lo que hacemos es que cada árbol, empezamos con un árbol basado en los datos iniciales, se sacan unos residuos, digamos que aprendemos los residuos los errores que cometemos digamos que las nuevas variables van a ser los errores, ¿vale? Y aplicamos el árbol a los errores, hacemos una ligera perturbación del árbol, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea que es como si hiciéramos un aprendizaje lento de los datos que permite a veces obtener pues buenos resultados. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es vamos aprendiendo, la idea de la que partimos es si ajustásemos un solo árbol, pues típicamente eso es lo que conduce a overfitting y lo que vamos a hacer es un aprendizaje lento, ¿vale? Y aquí hago un pequeño homenaje a Aute, ¿vale? Que tiene una canción. Bueno, entenderéis por qué funciona esto con esta, si escucháis esa canción, ¿vale? Vale, entonces, bueno, esto ya lo he explicado. Básicamente, dado el modelo actual, ajustamos un árbol con los residuos y añadimos el nuevo árbol combinándolo, dándole cierto peso al nuevo árbol. ¿Vale? Entonces ahora, aquí lo importante es que, una cosa importante es que los árboles, fijamos un número D máximo, una profundidad máxima del árbol, ¿vale? Y vamos a ir aprendiendo poco a poco y digamos que como lo hacemos en la zona donde los residuos son mayores, pues ahí es donde digamos que centramos el aprendizaje, el nuevo aprendizaje. Ahí está descrito
y es bastante fácil de entender. Empezamos con, este es el modelo que queremos crear, ¿vale? Empezamos con todas las predicciones a cero, y los R's, que serían los residuos, van a ser todos los valores iniciales, es decir, los valores que queremos predecir, ¿vale? Y aquí hacemos pues unas cuantas iteraciones. Entonces, dados los datos X y R, pues construimos un árbol con con a lo sumo de particiones, o sea, hay D más un nodos terminales, ¿vale? Y lo que hacemos es el árbol, el nuevo modelo es el modelo anterior, el modelo que teníamos, que en principio era este, y lo que añadimos es una pequeña ponderación, ¿vale? Con el que acabamos de ajustar. Es decir, que acabamos de aprender los errores que teníamos de la iteración anterior y añadimos un pequeño... Y lo que hacemos es luego, una vez que tenemos este nuevo valor, sacamos los nuevos residuos, ¿vale? Quitamos a los residuos anteriores este término que hemos aprendido, y así y al final lo que sacamos es el valor, ¿vale? Las cosas que hay que tunear aquí, hay que tunear el anterior, el bosque aleatorio, pues solo había que escoger M, era lo único que había que tunear, pero aquí pues hay que tunear algunas cosas más. El número de árboles que se construyen, ¿vale? Típicamente pues ve que no sea muy grande. Si es muy grande, pues otra vez tenemos overfitting, porque daos cuenta que lo que vamos haciendo, intentando es de forma global ir reduciendo los residuos. Entonces, si hacemos si ponemos muchos árboles, estos residuos se van haciendo pequeños y tenemos overfitting. Y la técnica habitual es usar validación cruzada para sacar ese parámetro. Lambda es una tasa de aprendizaje. Lambda es digamos, lo que encoge, digamos, lo que aproxima la solución actual al nuevo, bueno, lo que aproxima el nuevo árbol a la solución actual, ¿vale? Y lo mismo, y viceversa con los residuos. Y bueno, pues la regla FOL, que es, bueno, pues es un valor pequeño entre 0.01 y 0.001, ¿vale? Y luego finalmente la tercera cosa a escoger, el tercer parámetro a escoger es el D, el número de, bueno, D más 1 sería el número de nodos finales. Y lo que básicamente nos hace es controlar la complejidad. Y bueno, pues a veces basta, incluso se intenta, bueno, a veces incluso con D igual 1 funciona. D igual 1 quiere decir que solo se hace un split, ¿vale? Solo se parte en dos conjuntos. Y esto es lo que se llama, bueno, estamos hablando de árboles y tal, esto es un tocón, ¿vale? Para los que sois de campo y tal, eso es un tocón. Y bueno, se asocia un modelo aditivo, ¿vale? En los GAMs que aparecen también. Por ahí. Son relevantes, son bastante relevantes. Y bueno, básicamente pues permite controlar la interacción entre las variables. La idea es que cuanto más, o sea, al principio a lo mejor solo aparece una sola variable, la variable más fuerte, y cuanto más profundizamos, pues hay más posibilidades, se da más opción a que interactúen las variables, ¿vale? Entonces, esa es la idea. ¿Puedes volver hacia atrás el output del algoritmo? Sí, porque no se ve muy bien, ¿vale? Pero básicamente es este. O sea, si vas haciendo la suma de esto, pues verás que ese es el output, ¿vale? Y la pregunta es, ¿podría ser mucho más grande que 1 partido por lambda?
Sí, pero típicamente eso te va a llevar a sobreajuste. ¿Y la anda siendo decreciente? ¿Perdón? O sea, la anda no va siendo decreciente, no haces como... Esta es la versión básica, hay versiones adaptivas que van sí. O sea, este es el algoritmo super vainilla, como decimos, hay un montón de variantes. Vale, vamos a mencionar un par de ellas. Vale, vale, y entonces aquí lo que he puesto es, bueno, eso era el ejemplo para regresión, pero como he dicho es una técnica genérica de mejora de algoritmos de estadística o mejora de algoritmos de aprendizaje automático. O sea, siempre que la función de pérdida sea diferenciable, pues podemos aplicar boosting y en términos generales se llama bueno, aceleración del gradiente, ¿vale? Gradient boosting. Y el concepto sería el mismo, es la misma idea que hemos visto antes. Bueno, pues esa es la idea, ¿vale? Y luego, desde el punto de vista histórico, la primera idea en esto es el boosting adaptativo, se llama AdaBoost, y bueno, surgió en un problema de clasificación, ¿vale? En una clasificación binaria, y básicamente la modificación de los pesos que se hacía era para, bueno, la actualización era para intentar o sea, es dar más peso a las clasificaciones que habíamos hecho, a las peores clasificaciones que habíamos hecho. Y de ahí viene el nombre de boosting adaptativo. Vale, aquí ya los comentarios finales. Bueno, de todo lo que hemos dicho, o sea, las ideas más destacables es que, bueno, pues bosque aleatorio pues es una aproximación que no requiere pensar demasiado, es bastante automática, como si dijésemos, y que suele ser un buen punto de partida en un proyecto, ¿vale? Acordaos que la única cosa que teníamos que elegir era el número de variables que muestreábamos en cada corte. Insistir en esto, que ya hemos dicho varias veces, pero que no hay comida gratis. Es el hobby favorito de Roy, ¿vale? Vale, y luego insistir que, bueno, esto lo hemos contado básicamente para árboles, o sea, para regresión para árboles de regresión y clasificación, pero son estrategias generales, especialmente si lo que estamos haciendo es derivable. En relación con lo que ha dicho Nacho, pues esto es la versión vainilla, pero hay cientos de variantes y cientos de nombres en las distintas comunidades. Hay un nombre que es que nos suele sonar, que es X-Gradient Boosting, ¿vale? Y aquí esto básicamente hemos visto en la anterior, queremos hacerlo lo mejor en la dirección del gradiente, en el método del descenso del gradiente, ¿vale? Pues es lo que introduces información de segundo orden, ¿vale? De las derivadas del segundo orden, hessianos y todas estas cosas. Y bueno, es bastante popular ahora mismo, ¿vale? En este contexto. Y luego, como conceptos muy importantes, lo que hemos visto son ejemplos de métodos de conjuntos, porque básicamente estamos usando un montón de árboles, unos cuantos árboles, y los estamos mediando de alguna forma, ¿vale? Entonces, dos conceptos muy importantes en estadística es media de modelos, bueno, y en aprendizaje automático.
medida de modelos y el concepto de incertidumbre sobre modelos. Aquí los modelos esencialmente los hemos ido ponderando, ido ponderando por el mismo peso a todos los modelos, ¿vale? Pero bueno, pues hay toda una tecnología y pues eso, para dar distintos pesos a los distintos modelos en función de varios criterios. Y bueno, pues como casi siempre, bueno, pues hay versiones bayesianas. En concreto hay un algoritmo que ahora es muy conocido y es bastante popular, que es la máquina BART, ¿vale? Si quitamos la C y ponemos la B, pues tenemos BART ¿vale? Y aquí hay esto de, digamos, dos campos en los que es especialmente potente los métodos bayesianos es en medias de modelos y en tratamiento de incertidumbre de modelos. Entonces, bueno, pues eso lo dejo por ahí. ¿Y qué más? Bueno, que volveremos algunas de estas ideas nos volverán a aparecer luego un poco más adelante. Bueno, se puede ver como un ejemplo de modelos gráficos. Veremos modelos gráficos un poco más adelante y bueno, también hay relaciones íntimas con modelos de redes neuronales que nos aparecerán un poco más después. Y luego, el último comentario. Bueno, hemos dicho árboles de clasificación, árboles de clasificación, árboles de regresión, también se llaman muchas veces árboles de decisión, porque es como si dijésemos, al ir bajando en los nodos, pues vamos tomando decisiones bueno, pues, en qué parte del árbol tenemos que buscar. Pero bueno, también mencionar que hay otros árboles de decisión, bueno, en ciencias de la computación y en investigación operativa y en estadística hay otros árboles de decisión en otros campos que no hay que confundir. Bueno, aquí se llaman árboles de decisión, pues hay otros árboles de decisión en otros dominios de bueno, estas disciplinas. Y nada, pues como siempre, si hay alguna pregunta, la podéis hacer ahora o aquí. Y bueno, pues todo esto está y vamos a hacer algo más interesante, que es lo que nos va a contar Nuria. Voy a cambiar. ¿Qué es el antiguo? ¿Dónde está el? ¿Cómo? Debería estar abierto de antes. No, pero ha traído una versión nueva. Porque tus antes los sigo cambiando. Mujer segura de sí misma. Ahí. Y tengo que... ¿Sí? ¿Siguen viendo la pantalla o no? Sí. Ellos. Se sigue viendo. A ver. Pues nada, lo pongo en completa, ¿no? Sí. Bien, muchas gracias. Pues Nuria es... bueno, es investigadora científica del CSIC y está en el CIB y en ICEMAT. Y, bueno, entre otras cosas, tiene una startup. Bueno. Para hacer este tipo de cosas. Sí. Muchas gracias. Ese es uno de los temas, este año hubo un típico artículo de cuáles son los temas importantes de este año en inteligencia artificial y tal, y ponían 4 de ellos, y uno de ellos es este. ¿No? El desarrollo de fármacos. Sí. Que bueno, que con la reunión de hace 2 días, los chinos ya lo tienen por lo visto, ¿verdad? Sí. Pues que va a ser cuestión de
Bueno, Bueno, pero tú le tienes que dar el toque latino. Vale. ahora vamos a ver. La semana pasada Chema ya os contó, ¿no?, un poquito lo costoso que es desarrollar un fármaco, ¿no? Conseguir poner un medicamento en el mercado. Es un proceso largo y costoso. Como podemos ver aquí, de media, a ver, que yo con esto siempre me lío, sí, de media, dependiendo pues, de la enfermedad de la que estamos tratando, estudiando, con el fármaco, pero podemos hablar de 10 a 12 años, ¿sí? Unos 2 millones y medio de euros. Y además a esto le sumamos que el porcentaje de fracaso es muy elevado, un 90-95%. Y por supuesto no nos tenemos que olvidar de los animales que se utilizan en la experimentación, en las diferentes etapas, para saber la eficacia de esos compuestos que estamos desarrollando, que con suerte, con mucha, llegarán a ser fármacos, así como las propiedades tipo fármacos que tienen que tener y la toxicidad, ¿no? Se utilizan muchos animales. Aquí es otra forma de ver lo que estoy diciendo, ¿no? Partimos de muchísimas moléculas a nivel, digamos, básico, ¿no? En el laboratorio. Nosotros estudiamos, desarrollamos, sintetizamos muchísimas moléculas, pero a medida que vamos pasando por las diferentes fases preclínicas, fases clínicas, veis cómo el número de compuestos de 10.000 pasa a 250, se van quedando aquí 5 compuestos y con suerte, con muchísima suerte, tenemos un fármaco aprobado, ¿no? ¿Por qué se caen, ¿no?, tantos fármacos que se van quedando en el camino? Bueno, pues hay diferentes motivos. Esta gráfica, bueno, lo tapa la cosita esta, pero esto es del 2020, ¿vale? Esta publicación. Como podéis ver, el principal motivo es por falta de eficacia. Pero además es que esto nos damos cuenta ya en fases clínicas. Es decir, que no hay al final una buena correlación entre los datos clínicos y los datos preclínicos, in vitro, ¿vale? Entonces, falta de eficacia, toxicidad, y luego, bueno, por distintas razones estratégicas, comerciales de la empresa, ¿no? Entonces, durante décadas, lo que ha hecho la empresa farmacéutica, los grupos de investigación que trabajamos en desarrollo de fármacos, pues ha sido buscar desarrollar estrategias, tanto experimentales como computacionales, para intentar ahorrar tiempo, ahorrar también dinero, por supuesto, y, como he vuelto a decir, intentar disminuir. Vamos a tener que utilizar animales de experimentación, pero sí disminuir el número de los animales que utilizamos en la experimentación y disminuir también, ¿no?, ese porcentaje de fracaso que sigue siendo tan alto. Entonces, bueno, pues durante todos estos años, décadas, utilizábamos lo que conocemos como quimioinformática, que engloba técnicas como docking, que es anclaje molecular, o estudiar las interacciones del ligando pequeño, lo que llegará a ser fármaco, con la molécula. No me voy a enrollar mucho, que si no me voy por los terrenos de duda, pero es para contextualizar, ¿vale? Con la diana terapéutica, que es la que no está funcionando bien, y ahora en los últimos años pues es inteligencia artificial, que de hecho se está utilizando en todos los pasos del desarrollo de fármacos, desde la identificación de la diana terapéutica, por ejemplo, Alfafol, Rosetafol, quienes acaban de dar el premio Frontera del Conocimiento de BBVA, pasando también por la identificación y desarrollo de moléculas, luego su posterior optimización, tanto a nivel de eficacia como de toxicidad, propiedades tipo fármaco, en los ensayos clínicos, ensayos preclínicos y ensayos clínicos, incluso después de una vez que llega al mercado, para seguimiento de los efectos secundarios también se está utilizando las técnicas de inteligencia artificial. Es decir, que como podéis ver, a lo largo de todo el camino. Nosotros, vamos, el caso que os voy a contar hoy se basa, o lo que utilizamos son las técnicas QSAR utilizando inteligencia artificial. Es decir,
lo que hacemos es entrenar un modelo con datos, con estructuras, en este caso químicas, y propiedades biológicas, ya sea actividad biológica que nos interesa o toxicidad. De forma que una vez que está entrenado este modelo, cuando nosotros le damos una nueva molécula desconocida, incluso virtual, que no está sintetizada, va a ser capaz de predecir esa molécula. Estos modelos tienen un valor increíble. ¿Para qué? Pues para utilizarlos en cribados virtuales. Es decir, vamos a poder con estos modelos cribar grandes quimiotecas de compuestos que no están sintetizados. Os estoy mirando a vosotros y estoy pasando de la gente aquí, pero bueno, que no están sintetizados. Por lo tanto, no tenemos que sintetizar ni probar en el laboratorio todas estas moléculas, que conlleva mucho tiempo, mucho dinero, porque no todas van a ser activas. Solamente vamos a ensayar en el laboratorio, primero sintetizar y después ensayar aquellas más prometedoras, aquellas que el modelo nos diga que son realmente positivas, que son favorables, ¿vale? Solamente os voy a mencionar una cosa que es importante aquí para nosotros. Daros cuenta que qué queremos hacer. Nosotros tenemos una estructura química, que es nuestra molécula, que es estas cositas de aquí, que es el fármaco, que será el fármaco, ¿vale? Ahí, coño. ¿Vale? Esto. Vale, y lo queremos relacionar con la propiedad, una propiedad biológica. Cuando digo propiedad biológica, es decir, por ejemplo, actividad, ¿qué significa? Pues es la capacidad que van a tener esas moléculas de llegar a la lo voy a decir, a la diana terapéutica, que no está funcionando bien, que es responsable de la enfermedad, a esa proteína, y ser capaz de meterse en su sitio activo y hacer que deje de funcionar, ¿vale? Entonces medimos esa capacidad, ¿vale? Daros cuenta que, claro, aquella propiedad va a ser un número. Nosotros tenemos que ser capaces de traducir esa estructura química a una representación para después poder definir esa propiedad, esta estructura química con unos descriptores para que mi modelo matemático lo entienda y sea capaz de relacionar la propiedad con esos descriptores. Entonces tenemos que... Pueden ser varias propiedades también, ¿no? Claro, varias propiedades, sí, no solamente una propiedad, varias, que es lo que ahora voy a contar aquí, claro. Tengo que encontrar un conjunto de descriptores. Me has dicho propiedades biológicas, no solamente una. Sí, claro. Yo puedo, evidentemente, puedo no solamente estudiar una propiedad, sino, es lo que por ejemplo, intentamos hacer ahora, sino varias propiedades, optimizar varias propiedades. Actividad y que además no sea tóxico, multi-optimización. Entonces, ahora tengo que encontrar un conjunto de descriptores que me defina de forma inequívoca cada molécula. Descriptores físico-químicos, topológicos, estructurales, geométricos, de forma que este conjunto numérico luego pueda relacionarlo con mis propiedades biológicas y sean capaces de... es un lenguaje numérico que mi modelo matemático sí que va a entender, ¿vale? Si veis que me lío o no entendéis algo, me paráis, ¿vale? ¿Qué tipo de descriptores tengo? Bueno, pues desde los 1D, 0D, 2D, dimensionales, tridimensionales. Tenemos ya que minimizar la molécula, encontrar las moléculas más estables energéticamente. Los 4D, que lo que se supone o lo que hacemos es, además de encontrar la molécula energéticamente más estable, calculamos las interacciones con la proteína, ¿no? Con la diana, ¿vale? Y luego pues tenemos también los molecular embedding. Entonces, bueno, veis que hay una gran variedad de descriptores que podemos utilizar. ¿Qué
que vamos a... Los molecular embedding son basados en redes neuronales, ¿no? En redes neuronales, eso es. Y es intentar, esto lo contáis mucho mejor vosotros que yo. Sí, hablaremos de ello. Vale, pues entonces... Eso es lo que salió el otro día. Sí, lo que mencionó Chema. Que quitaba Sí. fotos y... Vale. Bueno, aquí os he puesto, he intentado resumir todos los, digamos, los modelos o todas las diferentes etapas donde hemos utilizado, ¿vale? Inteligencia artificial o las diferentes técnicas de inteligencia artificial en nuestro grupo. Tanto, por ejemplo, como para la identificación de un prototipo, como vamos a ver ahora, nosotros trabajamos en desarrollo de fármacos, tanto para neurodegeneración, Alzheimer, como también para infecciosa. Entonces, pues, por ejemplo, para identificar prototipos, también para la optimización, propiedades, conocer de antemano esas propiedades tipo ADME. ¿Qué significan esas propiedades? Es absorción, metabolismo, excreción, toxicidad y paso de la barrera. Un fármaco tiene que absorberse bien, tiene que pasar la barrera, por ejemplo, hematoencefálica. Si nosotros que trabajamos en Alzheimer, pues tiene que actuar a nivel del sistema nervioso central, entonces tiene que pasar la barrera que nos protege. Otro fármaco que no vaya en el sistema nervioso central no tiene que pasar esa barrera, pero eso se tiene que conocer antes. De hecho, los fármacos se tienen que diseñar con esas propiedades. Vale, pues hemos desarrollado modelos para predecir y optimizar esas propiedades, ¿no? También para el test de Ames, que es mutagenicidad. Bueno, diferentes modelos. Ahora estamos trabajando con David y con Chema para poder predecir, ya os contó, el perfil agonista-antagonista de un ligando CB1 CB2. Una pregunta simplemente para saber dónde estoy. Los fármacos tienen un tamaño brutalmente más pequeño que una proteína, ¿no? Sí, mucho más pequeño. Claro. El fármaco estamos hablando pues de una molécula, a lo mejor, pues de nuestro caso, son 6, 8, 10 carbonos, Sí, eso sí, 12 carbonos, Okay. ¿vale? Vale, vamos a ver el orden de magnitud, digamos. Claro, y una proteína, pues de... Sí. Una pregunta, algo relacionado. A veces dices esto del espacio químico tiene 10 elevado a 60, Sí. o sea, el espacio de búsqueda, ¿el 10 elevado a 60 de dónde sale? El 10 elevado a 60 son de todas las moléculas... Imaginables, digamos, Claro, pero estamos hablando del espacio químico en cuanto a, digamos, el mundo farma sería, sí. ¿vale? De lo que podemos nosotros movernos para encontrar o desarrollar, diseñar un fármaco. Vale, y fuera del mundo farma hay más. Sí. ¿Y qué define o sea, cuál es el mundo farma y no... Y el Claro, porque tienen que tener unas propiedades determinadas, tienen que y tener un peso molecular determinado. Vale. Pues estamos hablando, no sé, un peso molecular, por ejemplo, entre 350 y 550 a 600, ¿vale? Si es mucho más grande, pues ya presenta unas propiedades que no son recomendables. Entonces, por eso hablamos siempre de 10 elevado a 60. Si te vas a otro tipo de moléculas, ya hablamos de un espacio químico mucho más grande. Okay. Todos los fármacos están en un peso entre 350 y 650 gramos. No. No. La mayoría. Pero me parece una banda como muy pequeña, o sea que no hay un salto por 10. Vamos a ver, luego hay otras moléculas, antibióticos, por ejemplo, hay unos antibióticos muy grandes, ¿vale? Y si nos movemos, por ejemplo, a los fármacos biológicos, son muy grandes. Hablo de fármacos pequeños, heterociclos, ¿sí? Que nos movemos eso, entre 350, 650, es de medio. ¿Cuáles son esos 350, 650, qué unidades? Es el peso molecular. Peso molecular. Porque luego también están los peptidomiméticos, que son cadenas que intentan, bueno, pequeñitas,
si tú lo comparas con una proteína. Que realmente hace unos años, cuando digo hace unos años, no sé, 10, 15, sí que se estaba estudiando, trabajando mucho en ese campo, pero hasta lo que yo sé ahora mismo se sigue trabajando y se sigue estudiando, pero tenían muchos problemas de composición, distribución, al final son moléculas muy... Vale. Bueno, pues como yo os decía, nosotros trabajamos en Alzheimer, ¿no? Y nuestra aproximación, como todos sabéis, esta enfermedad es una enfermedad muy compleja. Digamos, por analogía, es como el cáncer, es multifactorial, ¿no? No solamente hay una proteína que está involucrada. Hay muchos factores y muchas dianas involucradas. Entonces, nuestra aproximación es, bueno, intentar desarrollar fármacos multidiana, es decir, que un fármaco vaya a diferentes dianas que están involucradas en el Alzheimer. En concreto, está muy chiquitito, pero bueno, aquí más o menos lo vemos. Nosotros trabajamos con el sistema colinérgico, la acetilcolinesterasa y la butiril, que son la acetil es la encargada de hidrolizar el neurotransmisor acetilcolina. Beta-secretasa, que también está involucrada en condiciones normales, lo que hace es romper el beta-amiloide. Cuando en condiciones, digamos, de patología no lo rompe bien, y entonces es cuando se crea el beta-amiloide insoluble, y es cuando ese beta-amiloide insoluble se posiciona o se dispone, mejor dicho, encima de las neuronas, matando a las neuronas, ¿vale? Y luego está lo que también trabajamos es con los cannabinoides. Entonces intentamos desarrollar agonistas CB2 que además sean inhibidores de la beta-secretasa y inhibidores de la butiril o de la acetil. Aquello es un quilombo, porque es muy complicado, muy complicado. ¿Para qué os voy a decir otra cosa, no? Cuando tenemos unos, no tenemos los otros, cuando tenemos los otros, no tenemos los unos, bueno. Aquí, como veis, sí eran inhibidores. Cuanto más pequeño es esto es la IC50, es decir, la concentración inhibitoria, lo que significa es la concentración del fármaco que yo necesito para inhibir el funcionamiento de esa enzima, ¿vale? Cuanto más pequeño es esto, mejor. Bueno, veis que aquí era la beta-secretasa, pues en cambio, esto es el porcentaje, porque no conseguíamos ni poder medir la IC50. Pues nada, no conseguíamos prácticamente nada, valores muy pequeños. Los mejores, por decir algo, bueno, pues este 60%. ¿Vale? Que era este compuesto, sí que era CB2, beta-secretasa, y con un 60%. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a intentar desarrollar un modelo USA utilizando inteligencia artificial. Entonces lo que hicimos fue, como datos de entrenamiento, cogimos unos 205 compuestos de la quimioteca, de la base de datos QMBL, que es pública, también del Protein Data Bank, que hay en esta base de datos se depositan todas las estructuras cristalográficas, proteína con su sola o con el ligando correspondiente, y los correspondientes valores de actividad IC50, ¿vale? Y luego, vale, estos eran los datos de entrada, ¿de acuerdo? Y los descriptores utilizamos el programa Dragon, tanto descriptores 0,2, de 0 dimensiones, 1 dimensión, 2 dimensiones y 3 dimensiones. En total teníamos pues casi 1900 descriptores. Como
son muchos, ¿no?, descriptores. Y eso también David lo explicaría mejor. Cuando hay tantos descriptores, luego el modelo, si utilizamos el modelo, sí, probablemente va a aprender mucho mejor, pero luego cuando en el momento de predecir con mi grupo de entrenamiento, no, de test y de validación, no es capaz de generalizar. Entonces, ¿qué hicimos? Vale, lo que hicimos fue, vamos a hacer selección de descriptores. No utilizar todo y antes hacer selección de descriptores. Intentar quedarnos con los más importantes. Bueno, como algoritmos, los que utilizamos fue Random Forest y Random Committee también. Bueno, y en este también utilizamos aquí redes neuronales. Lo que pasa es que dieron peor resultado, ¿vale? Entonces, aquí intento resumir, a ver si no me lío, resumir lo que hicimos. Vale, aquí tenemos los datos, los 215 compuestos con su IC50. Lo que hicimos fue, porque intentamos que fuese, primero intentamos hacer algo cuantitativo, pero no conseguimos nada interesante. Y entonces lo que hicimos fue, vale, valores por encima de 1000 no son activos, por debajo de 1000 son activos, ¿vale? Entonces hicimos selección de propiedades, de descriptores, perdonad, con dos programas, con Delfos y Weka. Y ¿El valor de 1000 por vuestra experiencia química? Por nuestra experiencia química, claro. Esto es de 1000, esto es, espérate, no, es que lo tenía que haber puesto ahí las unidades. Esto es nanomolar, nuestra experiencia. Es igual que lo de los cannabinoides que estaba hablando con Chema, con 10. Algo que un cannabinoide que sea mayor de 10 ya no me interesa. Y cuantitativamente no hubo forma de conseguir tanto. Entonces, Aquí es, o sea, con la cantidad exacta de IC50. Sí. Entonces utilizamos 4 subgrupos. Este que pongo en literatura es porque, bueno, era uno que estaba publicado, ¿vale? Y utilizaron 4 descriptores. Nosotros además utilizamos los que aquí defino, el A, el B y el C, con 4 estos con Delfos, con 4 descriptores y con Weka 10 de descriptores. Como veis aquí, lo que utilizamos fue Random Forest, Random Committee y luego también además utilizamos redes neuronales, ¿no? O sea, habéis escogido 22 de los 1867 originales, ¿o cómo? Claro, nosotros originalmente tenemos 1800, ¿vale? Este es de la literatura que, vale, que ellos utilizan 4 descriptores. Entonces, nosotros lo que hacemos es... Okay. ¿Sí? Yo no lo he entendido. Nosotros... ¿Sumáis todos o tenéis como...? No, 1800 descriptores, ¿vale? Bueno, cogemos 75% de los 215 para el training. Entonces, lo que hacemos con Delfos, que utiliza, si no recuerdo mal, también utiliza Random Forest para selección de descriptores. Y entonces, lo que hacemos es ver qué descriptores son los más importantes. Y al final cogemos este grupo, que lo hemos denominado A, con 4 descriptores, que son los más importantes, los que nos dan mejores resultados. Y bueno, cogemos estos 2, que son los 2 mejores, ¿vale? Los 2 con 4. Luego, con otro programa que se llama Weka, el mejor resultado lo tenemos con 10 descriptores. ¿Sí? Sí. Vale.
Entonces, vale, bueno, pues estudiamos los diferentes algoritmos y aquí tenemos, vale, aquí tenemos los resultados. Luego, ahora vemos los resultados de cada uno. Primero quiero mostraros ¿vale? Todo el proceso que hicimos. Bien, tenemos ya los descriptores, hacemos los modelos con el conjunto A, con el B, con el C y con el D. Bien, entonces luego lo que hicimos es una hibridación. ¿Qué significa? Porque los mejores datos, como decía David, pongo primero el carro delante de los bueyes, las vacas o lo que sea, no me acuerdo. Los mejores resultados los obtenemos con el modelo D, ¿vale? Entonces, luego lo que hacemos es hacemos una hibridación del modelo D con el A, el D con el B, el D con el C y unimos todos. Ahí ya se unimos todos, ¿vale? Y volvemos a hacer los modelos. Vale. El siguiente paso que hacemos es, ahora lo que vamos a hacer es ver realmente si todos los descriptores son importantes. Y si no, vamos a ir quitando descriptores, viendo la actuación del modelo hasta ver en el paso que si un descriptor no es importante, ¿de acuerdo? El modelo va a seguir siendo bueno o incluso mejorará. Si un descriptor es importante, el modelo decrecerá en su actuación. ¿Sí? ¿Me entendéis? Vale, pues eso es lo que hacemos aquí. ¿Vale? Aquí entonces lo que hemos hecho, veis la hibridación. El mejor modelo que nos da es el que pongo en rojo, que es la unión del D con el A. Y aquí lo que vamos haciendo es ir eliminando los descriptores. Es decir, que de la hibridación de HS1 vamos quitando los descriptores y vamos calculando la actuación. Este es uno de los descriptores, que es el peso molecular, y mejora la actuación del modelo. Quitamos otro modelo, otro descriptor y mejora. Así hasta que, aquí no se ve, hasta que en el sexto descriptor la actuación, la performance del modelo decae. Y ahí ya nos quedamos, ¿vale? Vamos a ver los resultados, aquí lo tenemos. ¿Esto no se puede quitar? No, bueno. Gracias. Vale. Mira, aquí tenemos los datos. ¿Veis? Este es el D. Este es el método que utilizamos, Random Committee o Random Forest. Este es el porcentaje de acierto y esta es la curva. Entonces veis que aquí son 79,082 frente a los resultados obtenidos con A, B y C. Y aquí... Clica con el ratón en la presentación. Ahí es. Ahora ya puede ser. ¿Ya? Ya. Aquí tenemos el de partida, el D. Aquí tenemos cuando hemos hibridado el D con el A. De 4 descriptores que tenía el D pasamos a 8. Recordad, 4 del D más 4 del A. Este es el método, ¿vale? Y este es el porcentaje de la curva bajo, vamos, de ROG, ¿sí? Veis que mejoramos. Y aquí es la eliminación de los descriptores. Este es el método, que al final es Random Forest, ¿vale? Y veis que en el segundo paso nos quedamos con 6 descriptores y 85% de correctamente predichos, con 0,88 de ROG. Y este es el modelo al final que nos quedamos. Es decir, que al final nos quedamos con 6 descriptores. ¿Qué hicimos después? Bueno, ya tenemos nuestro modelo, ¿vale? Muy bien, entonces nosotros tenemos nuestra quimioteca, que si recordáis, esto viene
teníamos compuestos que eran cannabinoides por un lado, eran butiril, acetil, pero no conseguíamos beta-secretasa, ¿vale? Pues entonces lo que hicimos fue pasar nuestra quimioteca por este modelo. Los que nos proponían que eran los mejores, los sintetizamos, los ensayábamos, aquí tenéis, y de todos estos que ensayábamos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, estos 5 fueron activos. ¿Veis? Cuanto más pequeños, los que son mayor de 10 es que no han sido, pero cuanto más pequeñito es esto, porque es micromolar, es positivo, ¿vale? Entonces este es 5,8, 2,7, 2,1, 2,7. Conseguimos finalmente, si os acordáis de la primera que os he puesto, llegamos, era un 60%, no conseguíamos ni poder calcular la IC50, ¿vale? Y aquí tenemos ya, este es el más, bueno, 2,1, estamos en el mismo, 2,1, 2,7 micromolar. Y además son inhibidores de butiril-colinesterasa y también agonistas CD2. Entonces ahí tenéis 5 potenciales medicinas para... Bueno, 5 potenciales porque estos son datos in vitro. ¿Vale? ¿Y cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es estudiarlos, ver toxicidad y luego sería pasar a ratón. ¿Y eso lo hacéis vosotros o ya se lo vendéis a Roche? No. Cuando lo hemos intentado nos dicen que está todavía todo muy preliminar. Entonces colaboramos con otro grupo para que nos hagan los estudios en ratón. Que ya no de estos, pero sí de otros compuestos sí nos lo han hecho. Con cannabinoides, por ejemplo, que os lo he contado, lo de la piscina, cosas así. Sí. Pero ahí in vitro todo eso lo podéis medir, echáis Esto sí, esto lo hacemos nosotros. La proteína que tendría que atacar y veis Esto lo hacemos nosotros. El estudio de cannabinoides también, con la butiril, con célula también. Lo que no podemos hacer nosotros es los estudios con ratones. Claro. No podéis porque no tenéis una instalación en el... No tenemos la instalación en el IQM. En el CIB sí que hay. En el CIB sí que hay un animalario. En el IQM es donde está Juan y Concha. ¿Y en el CIB no se podría hacer o hay Sí. cola o yo que sé, hay que pagar un... Pero Concha, por ejemplo, no, Concha no, claro, tienes que ser una especialista en ese tipo de... Y tener el modelo animal, que no es fácil, pues por ejemplo para Alzheimer, tener con la mutación que tiene que tener, que ese ratón no aprenda, por ejemplo. Entonces es mucho mejor colaborar con el grupo que es especialista en ese modelo. ¿Esas 10 de dónde venían? Las 10 de las que habéis sacado 5 que tenían buena pinta, ¿esas 10 de dónde venían? Estas 10, estas nosotros las propusimos. Vale. Claro, porque nosotros trabajamos, veis que son todas, digamos que el esqueleto al final es muy parecido. Esto es igual, van cambiando esto. O sea que con vuestro conocimiento químico se os ocurren esos... Claro, nosotros proponemos una quimioteca virtual donde vamos variando cosas, porque además lo que queremos es que sean, como te digo, cannabinoides y inhibidores de butiril o de acetil. Entonces eso viene de nuestra experiencia previa. Y entonces, ¿cómo metéis el modelo? Perdón, vosotros es un modelo predictivo y no la alimentáis con toda la quimioteca, sino la alimentáis con candidatos que me he liado. ¿El modelo predictivo que has diseñado? ¿En qué momento entra, perdona? Ahora ya tenemos, este modelo ya está. Y está aprendido con compuestos o con fármacos de una quimioteca pública. Y ahora lo que hacemos es, esta quimioteca la diseñamos nosotros, no sé cuántas tenía, tampoco eran muchas, me parece que, no sé, si 50, 100 moléculas, ahora mismo no te lo puedo decir, que diseñamos nosotros. Pero ya no aprenden, sino se las pasamos como la... Pero te pongo
O sea, vosotros diseñáis 50 candidatos que creéis que van a ser buenos y luego se lo paséis al modelo para que os preseleccione alguno. Eso es, Ah, hacemos vale, un cribado virtual. Vale. Claro, como ahí le pusimos el modelo y él nos Vale. Y esas selecciona 5. 10. Y os selecciona 10, que son las que probáis. Claro, los 10 mejores, que fueron las que probamos, y 5 sí que... Y esas 50 primeras, entre comillas, el diseño es manual, es de vuestra cabeza, digamos. ¿Esa quimioteca virtual? Sí, Sí. pero Y ese proceso lo podéis automatizar, digamos, en lugar de enchufárselo a 50 que habéis pensado vosotras, lo podéis enchufar a 50.000 generadas automáticamente. Diseño de nuevo, sí. Claro, sí. O Pero- de otro tipo, sí, claro, se podría. Sí. ¿Alguna pregunta más por aquí? El chat, son los que ya estaban antes. Quizá una curiosidad más, está fuera del área incluso. Una vez que testáis, hacéis este cribado en el laboratorio con este cribado ya con los compuestos a ver si actúan o no actúan. ¿Actualizáis las bases de datos públicas esas de las que estabais bebiendo? O... Es que estas bases de datos se actualizan con la información de las publicaciones. Entonces, a medida que vamos publicando, se van actualizando. De hecho, uno de los problemas y que hemos encontrado, por ejemplo, ahora, uno de los problemas que hay es que se publica lo positivo. Claro. ¿Sabes? Entonces, es todo activo. Todo es activo. Claro. Es muy difícil, al final hay un desequilibrio y de hecho no sé si lo tengo aquí los datos, creo que no, pero nos ha pasado ahora con los cannabinoides. Es muy difícil tener 50-50 positivos y negativos. En la vida real Es al revés, claro. eso no ocurre. Pero claro, ¿qué pasa? Que publicamos pues, generalmente lo que sale positivo. A ver, nosotros también publicamos lo que nos sale negativo o lo que nos sale no activo, pero es verdad, al final es una proporción mucho más pequeña. Entonces, ese es un problema. También lo preguntaba un poco por la estrategia, ¿no? Pues si yo estoy diseñando drogas y estoy compitiendo con otra farmacéutica, lo que sea, pues a lo mejor lo que me interesa es no actualizar la base de datos para que ellos no... Bueno, no es que la empresa farmacéutica, cuando lo publicas, que ya aquello no tiene interés de ningún tipo. A ver, cuando lo ha publicado no tiene interés. Pero por eso lo digo. Claro, nosotros ¿sabes lo que pasa? Que como es el mundo académico y entonces patentamos antes. Patentamos muy pronto porque nos interesa publicar. Entonces, claro, es un equilibrio. Y ese es el asunto que cuando hemos intentado hablar con las farmas, le dicen que esto está todavía muy verde. Claro, no les interesa. Pero nosotros tenemos que patentar muy pronto si quieres publicar, porque es lo que te... Esas 5, por ejemplo, magníficas, las habéis patentado y luego publicado como... Sí. Claro, que la patente se muere, luego... Sí, dura un... Claro, el consejo te coge la primera, vamos a ir, y luego cuando ya es al año, a los 2 años, no recuerdo, cuando la PCT te dice que ya. A no ser que haya algo de mucho interés o que haya alguna empresa que a lo mejor se vaya a interesar. Muy bien, muchas gracias. Ya, a vosotros. ¿Algo que en el chat? Ahí acaba de aparecer una... había ¿Se ha visto? Sí, en el chat hay una pregunta. Una pregunta muy bien. Ábrelo. A ver, espera. La gente eso puede preguntar, repoteándose también. Bueno, me preguntan, la hora de elegir los descriptores reduciendo el número de 1800 a 76, ¿cómo se eligen estos? No.
No, intuición bioquímica, no, reducción de dimensionalidad. Pues se utilizan con los programas que os he dicho, uno de ellos se utiliza, de hecho, Random Forest, y entonces lo que van haciendo es, de forma aleatoria, van cogiendo los grupos de los 1800 descriptores y van calculando, van haciendo pequeños modelos y van calculando la actuación del modelo para ver qué grupos de estos descriptores actuaría mejor.